Muchas gracias, Paco. Bueno, nuevamente reiterarles el agradecimiento por invitarme a la NACEBI, a ti, Paco, y a todos los panelistas. Un gusto estar aquí. Déjenme compartir mi presentación. Listo, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Ya la observan? Sí, perfecto. Ok, bueno, buenísimo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las experiencias de la Ciudad de México en la seguridad vial, justamente retomando varios temas que ya se tocaron en este panel, el enfoque sistémico para abordar la seguridad vial. Y bueno, partimos de abordar el tema de la seguridad vial, como justamente estabas comentando ahorita, Paco, desde un tema de la gestión. En la CEMOVI, a partir de esta administración, se crea un área coordinadora de la seguridad vial y un área específica para seguimiento a hechos de tránsito con transporte público involucrado. Se establece un plan integral de seguridad vial para este periodo, justamente para ir midiendo cómo se va avanzando en estas acciones y tener indicadores. Asimismo, la seguridad vial, al ser una cuestión en la que intervienen diferentes instancias, se genera un grupo interinstitucional en el que también se está monitoreando esta información. Algo en lo que hemos hecho mucho énfasis es en la transparencia y en el tema de datos abiertos, por lo que se publican reportes trimestrales de 2019, justamente para identificar qué es lo que está pasando, en qué usuarios es donde estamos teniendo mayor vulnerabilidad y qué acciones se tienen que ir potenciando para justamente reducir las lesiones, evitar todo tipo de fatalidades y contar con acciones basadas en datos y evidencia. Por otro lado, dentro de este enfoque de la seguridad vial como una perspectiva sistémica, está el enfoque en la infraestructura segura. Algo en lo que hemos trabajado y me ha tocado trabajar en estos últimos años es en el tema de potenciar los viajes ciclistas, potenciar la movilidad sostenible desde contar con una infraestructura que permita que estos viajes se realicen de manera más segura. Anteriormente, a partir de 2019, se creó un plan para generar una red de esta infraestructura ciclista, ya que aunque sí contábamos con ciclovías, algunos de estos eran tramos aislados que no conectaban y pues lo que se ha buscado justamente en estos últimos años es permitir que estos viajes puedan ser más largos, permitir que personas que anteriormente no utilizaban la bicicleta se suban ahora y bueno, tener el impacto medido de cómo han crecido estos viajes y también desde una perspectiva de descentralizar la infraestructura. En esto, aquí muestro un ejemplo de, por ejemplo, estas ciclovías que se construyeron en Tláhuac, que tanto Tláhuac como Xochimilco e Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México, concentran muchos viajes ciclistas, pero carecían de todo tipo de infraestructura segura. Y por otro lado, un ejemplo que bueno, ya se ha comentado, que incluso también Mónica lo comentó, el caso de la ciclovía Insurgentes, que es un ejemplo de cómo parte de un esquema de urbanismo táctico con una infraestructura emergente en el contexto de la pandemia y que posteriormente, gracias al apoyo de la sociedad civil, gracias al incremento de ciclistas en este tramo, se consolida como una infraestructura ciclista a nivel regional que permite realizar viajes de movilidad sostenible mucho más largos y que con esto pues también estamos dándole un cambio a cómo se rediseñan las calles de la ciudad, ¿no? Con Avenida Insurgentes, por ejemplo, pues es un esquema, un acercamiento a lo que estaríamos buscando para la Ciudad de México en cuanto a una calle completa, ya que las banquetas también se les dio un mejoramiento, tenemos infraestructura ciclista confinada y tenemos un BRT, entonces estamos hablando de que hay un poco más de democratización del espacio público en el que se está no únicamente dando espacio para el automóvil privado. Por otro lado, en cuanto a movilidad peatonal, el enfoque desde la Secretaría de Movilidad es que todos los nuevos proyectos cuenten con esta perspectiva de que si es seguro para una persona que camina, va a ser seguro para el resto de las personas. Entonces, se realizaron 117 intervenciones
que lo que busca es, bueno, se hizo el análisis de cuáles eran estas intersecciones donde estábamos viendo diferentes conflictos viales y de hechos de tránsito, y pues se realizan diferentes perspectivas geométricas, se hicieron adecuaciones tanto en la señalización horizontal como en la vertical, se construyeron reductores de velocidad y se busca mejorar también el tránsito de vehículos, adecuando todo el tema de las fases semafóricas. Estos son algunos ejemplos de estas intersecciones peatonales que ya cuentan con elementos como volardos, como piezas podotáctiles, y también la reconfiguración de espacios públicos, tal es el caso de avenidas principales de la Ciudad de México, como Avenida Hidalgo, Avenida Chapultepec y el Zócalo peatonal, donde se gana mucho más espacio para las personas y se busca que también ampliemos las banquetas para que el caminar no solo sea seguro, sino que sea algo deseable y que uno con esto incremente la movilidad sustentable y los viajes a pie. Avenida Yucatán y Avenida Valderas también tuvieron reconfiguraciones geométricas pensadas para hacer los cruces peatonales más seguros y también con esto pues dar mayor seguridad al resto de las personas en la vía. Algunas de las cuestiones que justo en el tema de repensar la manera en la que estamos diseñando nuestras calles, nos topamos con toda la infraestructura que ya se hizo previamente y cómo tenemos que modificarla, cómo tenemos que realmente cambiar este paradigma para buscar que nuevamente se centralicen las ciudades en las personas y en cómo facilitarlo para las personas y no para los vehículos. Este es el caso del Metrobús San Simón, donde anteriormente pues estaba un puente antipeatonal y este se modifica, se retira el puente y se construye un cruce a nivel. Y bueno, otra de las cuestiones en las que nos hemos puesto a la tarea de mirar la seguridad vial también como desde la perspectiva de la inclusión y de la accesibilidad universal. Entonces, esta es una de las intersecciones que es Municipio Libre y División del Norte, que se intervino hace un par de años. Justo posteriormente se realizó un recorrido con personas con discapacidad motriz y discapacidad visual para que realmente estuviéramos cumpliendo con los requisitos para este tipo de personas con discapacidad. Lo mismo en adecuaciones de el Metrobús y en otras estaciones de transporte público. Y aquí retomando el tema de género, del cual ya mis compañeras hablaron previamente, este es el caso de las intervenciones que se han hecho en los centros de transferencia multimodal, los CETRAM, que es donde se concentran paraderos, pero que conectan con el metro, con Metrobús y con otros modos de transporte igualmente para potenciar la intermodalidad, pero que en algunos casos pues no contaban con señalización, no contaban con iluminación, y desde la perspectiva de percepción de seguridad por parte de las mujeres, es algo muy importante contar con iluminación, con un reordenamiento y pues toda una señalización que te permita sentirte más segura. Y también está comprobado que las mujeres nos movemos más en transporte público que los hombres, por lo cual es muy importante tener este tipo de intervenciones con perspectiva de género, que no solamente se queden en una parte de infraestructura, sin pensar en todas las cuestiones de cómo cambia la experiencia entre hombres y mujeres. Y por otro lado, pues también pensando en usuarios vulnerables y de todo el tema de cuidado, de movilidad, se hizo una guía de entornos escolares seguros para la Ciudad de México en conjunto con Vital Strategies, para que también las alcaldías, que son en este caso quienes intervienen por ser de educación básica, encontrarse en vías secundarias, pues tengan esta aproximación de cómo con un poco de recurso, o sea, quizás no son presupuestos muy grandes, pero se puede hacer un cambio total en la experiencia del acceso y la salida de las escuelas, y con esto proteger a los niños que son los más vulnerables. Por otro lado, el tema de los vehículos más seguros. ¿Cómo hacemos que la manera de moverse de estas personas sea más segura, específicamente en el tema de transporte público? Todos conocemos los microbuses y bueno, ha habido un programa en el que se están chatarrizando y se están sustituyendo por autobuses nuevos, y cómo justamente desde redignificar el transporte público podemos potenciar que este uso, justo lo que comentaba Nicolás, que no se vea únicamente por un factor económico, sino por un factor de mejorar la movilidad para todas y todos. Este es el caso de los trolebuses nuevos, que bueno, además de ser eléctricos,
cuentan con cama baja, lo que permite que sean también mucho más seguros y accesibles universalmente. Y lo mismo el caso de los RTP, que cuentan con igualmente cama baja y otros aditamentos de señalización para personas débiles visuales y espacios exclusivos. Y ya en el enfoque de tener usuarios más seguros, se han tomado diferentes acciones. Por un lado, tenemos una biciescuela para operadores de transporte público, ya que derivado del seguimiento que hacemos de los hechos de tránsito, pues hemos identificado también varias cuestiones que pasan aquí con el transporte. Algo que comentaba Nicolás sobre el tema de el hombre camión, cómo a veces los operadores no cuentan con ninguna capacitación, con ninguna señalización, con ninguna cuestión que también los haga saber dónde hay puntos ciegos. Y bueno, realizamos esta sensibilización para operadores en las que ellos se ponen en la perspectiva del ciclista, en la perspectiva del peatón. Se les habla también sobre este tema de la vulnerabilidad y por qué las cuestiones no solo se hacen porque sí, ¿no? Sino cómo se puede vivir una convivencia distinta. Y lo mismo en la biciescuela para los infractores de fotocívicas, quienes también realizan este tipo de biciescuela, se montan en la bici y aprenden cuestiones de el ciclismo urbano. Y por otro lado, como una manera de promover en nuevas generaciones la movilidad sustentable, específicamente el ciclismo, tenemos la biciescuela de la Ciudad de México, que está abierta a todo público a partir de los 3 años de edad. Hay 5 biciescuelas distintas en la Ciudad de México, los sábados y los domingos, y son impartidas por mujeres también, justamente desde esta perspectiva de tener un vínculo de seguridad, porque también hemos identificado que son menos mujeres las que se suben a la bicicleta que los hombres, y es algo donde también se quiere potenciar la reducción de esta brecha de género. Y con esto, pues tiene que ir de la mano de la aplicación, ¿no? Ya desde el gobierno, de la aplicación de la ley para liberar estas infraestructuras y que realmente sean seguras. Desde hace unos años hemos tenido un problema de invasión no vehicular, sino de motociclistas en las ciclovías, y bueno, se dan operativos justamente para que estas ciclovías estén libres y puedan ser transitadas por los ciclistas. Y hablando de motociclistas, también en los últimos años, particularmente en la Ciudad de México, pero es una cuestión que se está dando desde hace algunos años en la región latinoamericana y en México como país, que es el incremento de motociclistas en la vía. Y bueno, a raíz de esto, desde la Ciudad de México, tenemos un par de enfoques de cómo mitigar esta cuestión para salvar vidas y para reducir todo el tema de lesiones graves. Por un lado, se implementó la licencia A1 y A2, que es específicamente para motociclistas, y por otro lado tenemos una motoescuela, que es donde personas que ya conducen la motocicleta pueden asistir aquí para justamente hablar sobre la conducción segura, la importancia del uso correcto del casco, por qué una motocicleta per se es mucho más peligrosa que otro tipo de vehículos, y justamente se les habla de esta cuestión para que totalmente estén conscientes del riesgo que implica tener estas velocidades sin una carrocería. Y generamos jornadas de conciencia vial con los motociclistas para prevenir fatalidades. Hemos visto que en los últimos años se ubican como el usuario más vulnerable de la vía en tema de muertes, superaron a los peatones en los últimos años, y desde la Secretaría de Movilidad pues también se ha puesto esto sobre la mesa. Y por otro lado, el tema de la gestión de velocidad en el transporte público. Tenemos también operativos en donde cuando vemos que un corredor está superando el límite de velocidad, pues se hace acreedor a una infracción. El mejoramiento del programa de Conduce sin Alcohol, donde se intensifica este programa justamente con el objetivo también de prevenir las muertes de motociclistas. En caso de automovilistas, se elimina la posibilidad de que los acompañantes retiren el vehículo. En cuanto a la respuesta de los hechos de tránsito, se han centralizado los tiempos de despacho con el objetivo de tener mejoras en las atenciones, en el tiempo de atención, y al ser la seguridad vial un tema que involucra a muchos factores, hay un seguimiento por parte de diferentes instancias del gobierno de la Ciudad de México, incluido el C5, que es todo el sistema de cámaras, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía. Y por último,
Sí, ya termino, gracias Paco. Bien. Y por último, pues desde ese también enfoque sistémico de la seguridad vial, buscamos que sea una seguridad vial participativa en el que no solo el gobierno, siendo pues sí su responsabilidad, pero que también con las ONGs, con la iniciativa privada, con las empresas podamos trabajar de la mano, y contamos con el proyecto de empresas aliadas de la seguridad vial, donde empresas, por ejemplo, de transporte de carga, también nos comparten qué cuestiones están haciendo ellos con sus vehículos para que también los conductores estén mucho más seguros, y que también estemos conscientes de los puntos ciegos que tienen este tipo de transportes, capacitar a los que tienen conductores de motocicleta. Y por último, estamos trabajando con iniciativas internacionales para justamente poner este tema en la agenda, hablar de la seguridad vial también, tanto desde la perspectiva de la movilidad, pero también como un problema de salud pública que nos concierne a todas y todos. Y bueno, este es mi comercial, invitarles al Foro Latinoamericano de Seguridad Vial, que vamos a hacer con apoyo de la iniciativa de la seguridad vial de Bloomberg, del cual la Ciudad de México forma parte con varias otras ciudades, en el que vamos a tener expertos y expertas también de otras ciudades latinoamericanas y de México. Y bueno, agradecerles por la invitación y cualquier duda tienen mi contacto.